Vamos a meditar. El Eterno los guarde, los bendiga, los prospere, les dé entendimiento de su palabra cada día. Gozo y paz a todos. Vamos a meditar en el capítulo 10 de Romanos. Vamos a leer el versículo 8. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de credulidad, de credibilidad que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu corazón. Y esta es la palabra de credibilidad que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Mesías, el Mashiach, y que Yahweh, el bendito Padre Celestial, nuestro bendito Padre Celestial, le levantó de los muertos, serás salvo. Y es que ese es precisamente el propósito del Evangelio. Vamos a el capítulo 8 como un pequeño puente para comprender de lo que vamos a hablar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mashiach, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua Mashiach me ha librado de la ley de la transgresión que me causa la muerte. Porque lo que era imposible por la ley levítica, por la ley de Moisés y por la oralidad, por la ley de Judá, por cuanto débil, era muy débil esta ley, por causa de la carne, porque la carne era débil. Entonces nos es enviado a Yeshua Mashiach para llevarnos de nuevo a la Teshuvah, al metanoies, al cambio de actitud, volvernos hacia la vida espiritual. Pero para eso tenemos que tener un reconocimiento de en qué consiste ello de la vida espiritual. Y he insistido mucho en leer con mucha cautela el libro del Génesis, porque allí se encuentra la respuesta a ello. Según los teólogos, Nefes es alma. Y cayeron precisamente en la, si se puede decir, en el pensamiento hebreo que sugiere tres tipos de alma: el alma baja, la Hay, el alma media, la Nefes, y el alma alta, la Nishma. Realmente la Nishma es el alma, la Nefes es la mente y Hay es la vida en la sangre. Así que hay ya un problema de entendimiento, porque al considerar que la Nefes es el alma, ya el entendimiento de la escritura allí se ve truncado. Pero cuando entendemos que es nuestra alma
que son nuestras almas, seres espirituales, que son insuflados, como lo menciona el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 7, y Yahweh insufló Nishma, y fue entonces el ser viviente, el cuerpo, un ser viviente, el homínido, al cual le fue insuflada esa alma, un ser viviente, un alma viviente. ¿Cómo es de importante entender esto para poder comprender lo que se está hablando aquí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Mashiach, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Yahweh, enviando a su Hijo, y yo vuelvo y siempre repito lo mismo, Dios no, porque Dios Deus Zeus. Recuerden, tengan memoria que leudaron las escrituras introduciendo la filosofía griega dentro de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad toda se escribió en hebreo, y por supuesto los evangelios se escribieron en griego koiné, las copias, y hay algunos antecedentes que fueron escritos, como el libro de Mateo, del cual se cree fue escrito en hebreo arameo. Bien, entonces continuemos. El término entonces exacto aquí es Yahweh. Por cuanto era débil por la carne, Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, es decir, conforme a nuestra naturaleza. Y pues dentro de la naturaleza, por supuesto que está la nefes, está la mente, sin duda alguna. Hace parte de ese bios. De hecho, el Zoe está dentro de la Hay y la nefes, el espíritu de vida. De manera que al andar conforme a la carne, pues la nefes y la Hay están allí, por supuesto, implicadas en el asunto de la carne. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando está hablando del espíritu? De la nishma, del alma realmente. Vuelvo y repito, tengan en cuenta que nefes se malinterpretó gracias al pensamiento hebreo, considerándose que nefes era también alma, alma media. Pero no, nefes es mente. Digamos que estas fueron de las tantas estrategias que usaron ciertos sacerdotes a efectos de guardar el secreto de Yahweh y que no fuese alcanzado por el mundo. La misma escritura desde el comienzo está mostrando cómo hay esa réplica continua de alejar al hombre del maná que desciende del cielo, del árbol de la vida, de la palabra que da vida. Bien, y aquí continúa en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, es decir, los que estamos velando más por nuestra alma, porque entendemos que tenemos un alma insuflada dentro de un cuerpo homínido, y eso nos hace humanos, precisamente el poder tener alma. Entonces, y eso nos hace hijos del Eterno, porque las almas proceden del Eterno. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nosotros no vivimos según carne, sino según espíritu. Eso es lo que está mencionando aquí. Pero vamos
al origen de esto, por qué tuvo que venir el Mashiach, precisamente para aclararnos estas cosas. Capítulo 3 de Romanos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los que andan según carne. Y para que ustedes comprendan un poco más el asunto, pues vámonos a la meditación de lo que acaeció allá en los tiempos de Adán, cuando transgredió por estar sirviendo a la diosa serpiente, al fetiche de la diosa serpiente. Es decir, anduvo conforme a sus pensamientos, dejó de oír a Yahweh y comenzó a andar conforme a designios de hombre, a pensamientos de hombre, y esto fue lo que lo condujo a la muerte, porque finalmente dejó de oír a Yahweh, que era la palabra que sale de su boca, es la que da vida. Entonces, ¿qué sucedió allí? La escritura es muy clara que Yahweh le dio vestiduras al hombre. Entonces, ello que es metafórico se entiende literal. Se entiende que el hombre andaba desnudo por el Edén, y pues tal cosa no era así. Cuando se dice que se descubrió que estaba desnudo, fue que fue descubierto su engaño y descubrió su error. Entonces se halló desnudo, se halló al desnudo su transgresión. Y cuando dice que la escritura, cuando señala que fue vestido con pieles, es decir, que fue vestido como hombre. Yahweh nos viste de dos maneras: como naturales, es decir, con pieles de animales, o con lino fino, vestiduras de seres espirituales apartados para Yahweh, blanco. Entonces, bien, pues aquí está lo simpático del asunto, que en el Génesis es claro que al hombre luego de la transgresión fue vestido con vestiduras que según carne, es decir, lo iba a regir la ley de la carne. A nosotros, cuando somos vestidos con vestiduras de santidad porque recibimos el Ruach HaKodesh, somos investidos por la ley del Espíritu. Es decir, nosotros somos justificados por el creer. Por supuesto, vamos a leer, incluso aquí lo aclara, y lo voy a leer anticipadamente. Por supuesto, eso no significa que nosotros no cumplamos la ley de la carne. Todo lo contrario, como ya lo he dicho en varias meditaciones, nosotros cumplimos aún más la ley. El hecho que en algún momento, por alguna equivocación, rompamos con la armonía de esa ley, no significa que seamos transgresores, porque estamos siendo justificados por el creer, y quien está haciendo la obra es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu de Yahweh. Precisamente bajo la ley de la carne no es justo ni aún uno, es imposible. Ninguno sería salvo. La justicia es por el creer. Es decir, que todo aquel que cree en el Yeshua Mashiach recibe al Mashiach, la palabra que da vida, precisamente se recibe a la vida, que es el Mashiach, al Hijo de Yahweh, al Hijo unigénito, que es la vida, y se recibe al Padre, que es el que permite que esa vida permanezca con nosotros para siempre, que el Mashiach permanezca en nosotros para siempre. Esa es la unción. Por eso, cuando vemos en Juan, dice que
el que se da a mí, entonces mi Padre se dará a él y veremos y vendremos y haremos morada en él. Eso lo ven a ustedes ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 14, si no estoy mal. Entonces, esa es la situación. ¿Quién está haciendo la obra? La obra la hace Yahweh. Yahweh nos predestinó a nosotros almas para conocer la vida, porque el propósito de Yahweh es sembrar vida en las almas. Es una obra del Eterno. Entonces, pues las almas, en este proceso, viene el Mashiach en ese proceso para salvar la siembra, en su segunda venida, viene y se manifiesta a él físicamente, y viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bueno, cumplió su misión y envió otra manera de intercesión que sería ya el Ruach HaKodesh, el Padre Celestial, que se ha manifestado a nosotros ahora al final de los tiempos, como está escrito, permitió que la bestia gobernase por tiempo, si la metieron en tiempo, y en estos tiempos Yahweh se está manifestando, el bendito Padre Celestial se está manifestando a nosotros para darnos vida, vida en abundancia. Yahweh está sembrando vida ahora en la tercera vigilia. Bien, entonces precisamente aquí estábamos hablando de que pues nosotros cometemos errores, pero no somos transgresores como los naturales que andan conforme a la carne y andan en sus pasiones y los deseos de su naturaleza. No, no significa que nuestra naturaleza a veces no nos gane la batalla, sí puede ser, pero el Ruach HaKodesh está allí para doblegar la naturaleza y darnos finalmente la victoria. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque, de hecho, la base para cumplir la ley del Espíritu, porque la ley es toda del Espíritu, se basa en un mandamiento base, que es el dar. También esa es una palabra que ha sido perturbada, ha sido leudada la escritura en muchos aspectos, y esa es otra palabra que también no corresponde. Es otra palabra que debería volver al lugar de donde la trajeron, porque esa palabra incluso es nueva en la escritura, la palabra amor. El término no es amor, el término es dar. De hecho, en las versiones al castellano se ven términos que acompañan el dar como caridad, bondad, piedad. El don mismo es del dar. Entonces estamos hablando del dar. Cuidado con el término amor, porque el término amor es totalmente contrario. Es deseo, viene del eros. Bien, entonces, bueno, hemos hablado muchas cosas aquí entendiendo este asunto de lo que es andar en el Espíritu. Entonces nosotros andamos conforme a nuestras almas creen a Yahweh, Yahweh se manifiesta en nuestra alma, nuestras almas como son espíritu, se relacionan perfectamente con Yahweh que es espíritu, como está escrito en Romanos, ¿no? De hecho, Yahweh busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero volvamos entonces aquí al capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, algunos religiosos condenan a sus discípulos, algunos maestros religiosos condenan a sus discípulos enseñándoles que sigan la Torá. Y yo lo voy a decir de una forma coloquial, la Torá a secas. Y entonces, pero si por la ley no hubo justo ni aún uno, ¿por qué vuelven otra vez a las personas a ceñirlas conforme a la palabra, a la letra que mata?
cuando la escritura nos muestra siempre que hay que oír es a Yahweh. Desde el mismo momento en que se estableció la ley de Moisés, hay una ley ahí implícita en Deuteronomio. Si oyeres diligentemente la voz de Yahweh. Porque la transgresión en eso consiste. Si ustedes analizan lo que pasó en el Génesis allá con Adán, la transgresión consistió en ello, en que dejó de oír a Yahweh para oír sus pensamientos. Y que no es otra cosa la ley. Cuando me estoy refiriendo a la ley me refiero a la oral, ya la establecida por los judíos, que ley establecida por pensamientos de hombres. Imagínense hasta dónde llegó a extenderse esa ley, que ya son incontables el número de mandatos, y se hizo a efectos de que por medio de esas leyes se cumplieran los 10 mandamientos, se pudiesen cumplir los mandamientos. Esto como una forma de retar a Yahweh, de decirle nosotros podemos cumplir la ley, y hasta la fecha justo no hay uno por la ley de la carne. Y es apenas obvio y lógico, es la ley de la naturaleza, y la ley de la naturaleza ya está ceñida toda a destrucción. Pero bueno, hay algunos que se obstinan, algunos naturales que se obstinan en tratar de cumplir la ley de la carne como si pudiesen. Si nosotros con nuestras almas y la ayuda del Ruach HaKodesh y las vemos, a veces nos vemos en dificultades, imaginen los naturales que no entienden nada de lo que se está escribiendo en lo que está escrito aquí, porque finalmente el natural entiende es conforme a pensamiento, a filosofía, a metafísica, a filosofía humana, a filosofía, que la filosofía es humana. Vale, ahí tuvo una redundancia. Entonces, vea pues que el hombre natural no puede comprender esas cosas, pero nosotros los espirituales sí, y por eso está escrito para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Yahweh, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Yahweh, porque por medio de la ley es el conocimiento de la transgresión, es decir, por medio de la naturaleza. Y vuelvo y repito, la naturaleza está ceñida a ese sistema. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la ley y por los profetas. Y pues ahí vemos que la justicia llegó, la comenzamos a conocer por medio de Abraham, cuando Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. El versículo 22 es muy claro cuando dice: la justicia de Yahweh por medio de creer en Yeshua Mashiach para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos fueron transgresores, están destituidos de la gloria de Yahweh. Pero somos justificados por gratuidad inmerecida mediante la redención que es en Yeshua Mashiach. Es decir, Yeshua Mashiach, al ser resucitado por el Padre Celestial, nos mostró todo el escenario, nos mostró el camino, nos abrió las puertas al reino de nuevo, porque todo aquel que es sincero de corazón se abre esa puerta para tener acceso al maná, al Mashiach, a la palabra de vida. Y entonces entramos en su reposo y recibimos de ese maná, de esa palabra que sale de Yahweh. Entonces la justicia es por el creer a Yahweh. Eso es lo importante, creerle a Yahweh cuando nos habla, por visiones, por sueños, por profecía. Y vuelvo y repito, todo aquel que anda conforme al Espíritu, pues no transgrede la ley, porque están dando conforme al Espíritu, no están dando conforme a su naturaleza. La naturaleza sí tiene la tendencia a ser transgresora. Es más, cuando nosotros nos dejamos manejar por nuestra naturaleza, ahí vienen nuestros problemas.
Por eso tenemos que andar conforme a nuestra alma, siempre velando nuestra alma, en el bienestar de nuestra alma más que en el de nuestro cuerpo. Finalmente nuestra alma en su sabiduría, en la sabiduría que Yahweh le ha dado, hace que el cuerpo se mantenga bien y conforme a la que Yahweh prescribe para tener una vida en paz y plena, en la medida de lo posible. Bien, entonces, esto es tan interesante en ver que en la religión el natural no deja de portarse como tal, es decir, como un paleoindio, cuando todavía no existían humanos, sino eran hombres homínidos, no eran hombres, sino homínidos. Entonces, este era el paleoindio, digámoslo, el último descendiente, ya lo más evolucionado, un ser muy inteligente, muy preparado allí, del África. Y este ser, pues estaba lleno de fetiches, de pensamientos, y se ceñía conforme a las leyes de la naturaleza, leyes mismas que lo condenaban a muerte. Por lo tanto, todo aquel que se ciña a la ley de la carne muere, sea la ley que se levante para controlar a la naturaleza. Y eso es lo que se debe comprender. Pero nosotros somos almas a las cuales Yahweh preparó desde antes de la fundación del mundo, como está escrito en Efesios, incluso en Romanos. En Efesios 2, pueden leerlo 1 y 2. Fuimos preparados antes de la fundación del mundo, es decir, hace más de 15.000 millones de años, allá en el reino celestial fuimos preparados para esta gran siembra, para esta cosecha, donde Yahweh toma las almas para sembrar vida en ellas. Bien, para que el Mashiach esté con nosotros para siempre, el Padre con nosotros para siempre, su Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el Padre Celestial, el Espíritu puro. Bien, yo creo que me estoy haciendo entender aquí en medio de todas estas cosas, tratando de liberarlos de esas ideas religiosas que no llevan a ningún punto bueno, no llevan a ninguna buena meta, porque los que andan conforme a la carne van a destrucción, pero nosotros los que estamos conforme al Espíritu vamos para vida eterna. Y estábamos hablando precisamente de la redención del Mashiach. Y cuando estamos hablando de la redención del Mashiach es el primer espíritu vivificante, y como estábamos hablando, Yeshua Mashiach nos mostró el camino, nos abrió la puerta. Recordemos que cuando Yahweh estaba con los apóstoles, Yeshua estaba con los apóstoles, les dijo, realmente el Espíritu está con ustedes hoy, está entre vosotros, pero estará dentro de vosotros. Entonces, una cosa era que tuviesen al Espíritu ahí con ellos, y otra cosa es que estuviera dentro de ellos. Con ellos porque el Mashiach estaba lleno del Espíritu, y por eso hablaba de esa manera. Cuando está el Espíritu dentro de ellos, cuando reciben al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, al Yahweh mismo, en el Pentecostés. Allí, entonces, viene Yahweh para seguir en esa otra manera de abogar por nosotros, de interceder, es otra manera de intercesión, es como está escrito. Entonces, no se aflijan los espirituales, la obra la hace Yahweh. Lo importante es oír su voz, aplicar toda esa enseñanza que está, todo este instructivo que es muy claro, donde todo aquel que cree recibe el Espíritu de Yahweh y es guiado por visiones, por sueños, por el don de la profecía, por el ministerio del profeta. Y ahí es donde se tiene que gozar, en esas revelaciones que Yahweh da, porque son promesas que se cumplen. La palabra de Yahweh no vuelve vacía. Pueden leerlo claramente en uno de los tantos escritos, Isaías 55:11 es el que más me llama la atención. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice Yahweh.
sino que hará todo aquello para lo cual la envía. Bien, entonces nosotros somos obra de Yahweh. Yahweh es el que ha hecho todo el proceso y ha enviado a su Hijo unigénito. Yo los invito por medio de estas conversaciones a que hagan reflexiones y busquen a Yahweh como una predicación, como una motivación, como una exhortación, animándolos a que tengan cuidado con las doctrinas religiosas y busquen a Yahweh en el espíritu y en verdad. Precisamente, eh, eh, vamos a leer cómo me llamó la atención en el Evangelio según Juan, capítulo 3. Me llamó la atención esto. Y poco a poco vamos viendo cómo vamos ahondando en la meditación. Vamos a leer desde el versículo 16. Versículo 14. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Está hablando de quién? Del Hijo del Hombre, que está en el cielo, de Yahshua Mashiach. Porque de tal manera se dio Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra la hace Yahweh. Porque no envió Yahweh a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿ok? Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh, es decir, Yahshua Mashiach. Yahshua. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ahí sí, amaron, cabe la palabra, amaron, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué es practicar la verdad? El que practica la verdad es el que anda conforme al Espíritu. Una cosa es la realidad de la naturaleza y otra cosa, otro asunto totalmente diferente es la realidad espiritual. La realidad espiritual se fundamenta o se vive en la verdad. Entonces, digamos así, que nosotros practicamos, los que andamos conforme al Espíritu, practicamos conforme a la verdad, no conforme a la ilusión. El cerebro, la nefes o la psique, tiene por costumbre andar conforme a una realidad de una ilusión, a su imaginario, se proyecta y pues finalmente son pensamientos de hombre que uh, son ilusiones, a menos que sean respaldadas por el Eterno. Y bueno, si tiene el Espíritu del Eterno con él, pues seguramente va a alcanzar grandes cosas. Pero va a alcanzar grandes cosas porque está haciendo conforme a la verdad, porque practica conforme a la verdad. El natural no, el natural siempre vemos que sube y cae, como la flor de un día, suben rápido y caen. Se desgastan mucho en los asuntos de la naturaleza, no prosperan. Entonces, más el que predica la verdad viene a la luz. Predicar la verdad es andar conforme al Espíritu, oír a Yahweh, que su palabra es verdad,
Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Yeshua Mashiach. ¿Por qué? Porque la verdad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu del Padre Celestial estaba dentro de él. No olvidemos cuando recibió el bautismo, en las aguas del bautismo también recibió la unción. Por cuanto creyó, recibió al Padre en él. No olviden, es solo creer. Parece absurdo esto, pero el Espíritu de Yahweh se recibe por creer y es precisamente en el Espíritu de Yahweh el que nos ayuda en este proceso. Más que ayudarnos, finalmente es el que hace la obra. Yahweh es el que está construyéndonos, está haciendo ese propósito de sembrar vida en las almas. Ese es su propósito y es el propósito del Eterno y Él no falla en sus propósitos. Entonces, miren cómo es de interesante la vida en el Espíritu. Algunos naturales, como no entienden desde el primer capítulo de la Nishma, muchos teólogos, por lo general todos los teólogos, están convencidos que, porque así lo dicen su ciencia y su teología, están convencidos que el alma está dentro del cuerpo, hace parte del cuerpo, es decir, es la nefes. No consideran la nishma, o sea, no consideran un elemento aparte del cuerpo como el alma. No consideran eso. Ellos piensan que el alma hace parte del cuerpo. Y bajo esos indicadores, pues ya ustedes podrán ver cómo podrán comprender la resurrección. Si precisamente el alma se despoja de este cuerpo mortal para recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo a la medida del hábitat del reino celestial. Y voy a ir un poco más profundo al asunto. Estamos con un cuerpo con base al agua. El cuerpo celestial es un cuerpo con base al resplandor de Yahweh. Entonces son dos cuerpos totalmente diferentes. Nosotros cuando buscamos en el Espíritu hallamos y Yahweh nos revela una cantidad de asuntos. Y yo he tenido el privilegio por estar buscando, he hallado y Yahweh me ha dado conocimiento de todas estas cosas de manera más real, por eso digo verdadera, porque practicamos la verdad, entonces vivimos experiencias sin iguales donde conocemos ya estos asuntos, digamos, en una realidad verdadera, no en una realidad basada en ilusión o en imaginario, en perspectivas o en deducciones humanas. Entonces, esto que les digo se los digo a ciencia cierta por las experiencias que he vivido. Bien, entonces yo creo que es muy claro entonces aquí el Evangelio y no se mortifiquen, es Yahweh el que nos hace, nos forma, es el que tiene misericordia de todos nosotros. Entonces no se mortifiquen por nada cuando fallan, porque es Yahweh el que está haciendo la obra. Si ustedes están entregados de sincero corazón a Yahweh y por algún momento se descuidaron y tuvieron un tropiezo, Yahweh es el que está haciendo la obra. Seguramente pues por el tropiezo hay muchas dificultades y pues las consecuencias las experimentamos como parte de precisamente esa formación que es el Yahweh en nosotros, en nuestras almas. Y precisamente vamos a ver cómo es ese pacto que lo deja muy claramente y vamos a leerlo desde que cita al Cordero. Dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré. Noten que otra vez vuelve a mencionar que Yahweh siembra. Yahweh es un sembrador.
Yahweh siembra vida en las almas. Es un sembrador de espíritus en espíritus. Es algo extraordinario. Y aquí vienen días, dice Yahweh. Estoy leyendo capítulo 31 de Jeremías, versículo 27. Y aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Entonces, de simiente de hombre es el Mashiach, el maestro, el rabí, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el Mashiach viene a representar al Padre. El Padre viene a habitar dentro de él, como cuando el Padre habita dentro de nosotros por cuanto creímos. Entonces el Ruach HaKodesh viene, que es el Espíritu del Padre, es el Padre mismo, que viene en una porción. Pues seguramente no como la del Mashiach, que llegaron los 7 espíritus de Yahweh sobre él en esa unción. Pero lo cierto es que recibimos el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu, recibimos al Padre. Y ahora me trae a memoria algo que siempre recuerdo de las palabras de Yahweh. Como los pastores fallaron, entonces está en Ezequiel 34. Entonces Yahweh dijo: yo iré a pastorear mi rebaño. Y después de 400 años de silencio aparece el Mashiach, recibe al Padre, y el Padre comienza a pastorear su rebaño. Cuando precisamente encomiendan a Pedro: apacientas mis ovejas, apacienta mis corderos, allí está ya Pedro encomendado, y cuando recibe el Ruach HaKodesh lo puede hacer porque el Padre está en él. ¿Quién es el que está haciendo la obra? El Padre Celestial. Entonces veamos, dice el versículo 27: aquí vienen días en que sembraré la casa de Judá y la casa de Israel de simiente de hombres, esto es decir, el sacerdote, y de simiente de animal, el cordero. Entonces, como ya hemos visto en estos apartes, el sacrificio, tanto se dio Yahweh al mundo que sacrificó a su hijo, al cordero. Y era necesario que esto sucediera para el cumplimiento de toda la escritura. Algunos dirán: Yahweh hizo conforme a los dioses antiguos. No. Yahweh no le ordenó al hombre que matara a Juan el Bautista, ni tampoco que matara a Yeshua Mashiach. Pero Yahweh sí sabía que el hombre iba a hacerlo, porque él todo lo sabe. Y tenía que permitirlo, porque precisamente ese es el proceso que Yahweh tiene aquí dentro de la humanidad. Qué difícil comprender cuán insondables son tus juicios, Yahweh, o profundidades las tuyas. Complicado a veces comprender algunos asuntos tuyos, pero tú te das a conocer, como dice aquí la escritura. Y en el versículo 28 dice: así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Yahweh. Versículo 31: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, un ishi para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por todopoderoso, soberano, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Por supuesto, cuando nosotros creemos, entonces, cuando creemos en el Mashiach, cuando creemos en Yahweh, pues recibimos al Padre Celestial, recibimos el Ruach HaKodesh, y entonces recibimos al Padre y al Hijo, y el Espíritu de Yahweh
es el que nos enseña. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, de su transgresión. Así ha dicho Yahweh, que da sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas y todas las leyes. Yahweh es el que ha establecido todas estas leyes. Bien, entonces, y aquí deja la señal que eso sucedió, tal cual. Entonces, en el versículo 38. Eso era lo que quería yo mencionar de estos capítulos de Romanos, donde vemos claramente, porque hay una gran confusión, el hombre natural no logra comprender esto del espíritu, porque el hombre natural se comporta como homínido. Y cuando digo hombre natural no necesariamente significa que no tiene alma. Hay algunos que son señalados como naturales porque simplemente tienen el alma muerta. Andan conforme a los deseos de su naturaleza y su alma se halla agonizante, por no decir que muerta dentro de su cuerpo, que se comporta como el de un homínido, lleno además de aberraciones por la inteligencia que tiene el hombre, desarrolla en su imaginario cualquier cantidad de asuntos degenerados que destruyen su naturaleza, porque precisamente la naturaleza tiene ese factor. Bien, esa es la ley de la naturaleza. La naturaleza vive en una continua transformación, una continua operación de consumo para renovación. Bien. En cambio, la ley del espíritu es para un ser que las almas, nuestras almas son seres con una potencia incalculable. Por eso las almas sí están prestas a dar, en tanto que nuestros cuerpos siempre están prestos a desear. Bien, entonces espero que me hayan comprendido esto. Vuelvo y les repito, el hombre natural no le cabe esto en la cabeza, que pueda haber un ser espiritual dentro de él, porque a lo sumo o no lo tiene o está agonizante o muerto, que para el caso es casi lo mismo. Pero yo invito a estos naturales que no han reflexionado, que reflexionen para que salven sus almas. El que nos enseña es Yahweh. Simplemente tomen las escrituras, busquen de sincero corazón, buscando la salvación de sus almas, y hallarán esa bendición hermosa de Yahweh, de salvar y tener vida, vida en abundancia, vida eterna. Entonces, de ninguna manera la ley del espíritu abroga la ley de la carne, no. Simplemente que los que andan conforme al espíritu andan conforme a la ley del espíritu. Y los que andan conforme a la carne andan conforme a la ley de la carne. Es así de simple, elemental. Un abrazo para todos, que el Eterno los guarde y los bendiga.